que música. Recuerdos. Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Seguimos en Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que diariamente se transmite gracias a la señal de Radio Oriental 96.1 FM y www.radioyambae.com. Pueden comunicarse con nosotros. Hay una cuenta en el Facebook, Contraviento y Marea 96.1, así como el número telefónico 333-7194. A diario todos sus comentarios son bienvenidos porque naturalmente estamos con el propósito de contribuir a que su comprensión de la realidad sea del todo satisfactoria. Somos el motor de las calles en acción, sí, yeah. Tal como lo ha expuesto Hannah Arendt en su magistral diario filosófico, cuando se habla de política debemos partir siempre de una realidad diversa. Es que se trata de un fenómeno plural, pues como pasa con las leyes, solo tiene sentido cuando dos o más personas deciden convivir. Los náufragos, por ejemplo, no necesitan del derecho ni tampoco la política. Ahora bien, debido a que los hombres son irremediablemente distintos, suelen tener opiniones, creencias y juicios diferentes, mucho más cuando se consideran los temas ligados al poder. Por esta razón se reivindica la necesidad de que haya respeto al pluralismo, constituyéndose en un concepto fundamental de nuestras sociedades. Sin embargo, vale la pena llevar a cabo una reflexión crítica al respecto, destacando virtudes, pero también hallando debilidades. Con este propósito nos acompañan tres representantes de la intelectualidad boliviana desde La Paz vía Skype. Tenemos a Jorge Roberto Márquez Merubia, un columnista de diarios y también persona que ha estado en varias oportunidades aquí en Contraviento y Marea, sumándose con sus análisis a la comprensión de lo que está ocurriendo en Bolivia y a nivel general lo que pasa con la política. Muy buenos días, Jorge Roberto, politólogo, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique, un placer estar en Contraviento y Marea nuevamente, y el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy interesante. Partamos con un hecho que parece indiscutible. Si se respeta en el Estado moderno la libertad de pensamiento, una secuela de aquello sería defender también la posibilidad de que las personas no solo estén lanzando criterios diferentes, sino también que puedan estar en condiciones de fundar fuerzas que tengan doctrinas distintas y, en resumen, que puedan desde distintos puntos de vista tratar de conquistar el poder. Entonces, resultaría innegable que mientras haya libertad de pensamiento debe existir una salvaguarda del pluralismo. Sí, es verdad. Dentro de lo que se conoce como el lenguaje político, se conoce al pluralismo como una concepción que propone un modelo de la sociedad compuesta por muchos grupos o centros de poder que, aún estos estando en conflicto entre ellos, se les ha asignado la función de limitar, controlar, el poder contrarrestar e incluso eliminar el centro de poder dominante que históricamente se ha ido identificando. El pluralismo es una de las corrientes dentro del pensamiento político que se ha opuesto y continúa oponiéndose a la tendencia hacia la concentración y a la unificación del poder que es propia de la formación del Estado moderno. Ese pluralismo, desde luego, nos permite hablar no solo sobre distintas ideas que puedan ser albergadas
por individuos, sino también resulta posible defender la necesidad de que haya distintas instituciones. En otras palabras, así como hay pluralismo de ideas y doctrinas, habrá también pluralismo de partidos, lo cual nos parece muy razonable, pero en muchos regímenes, a pesar de que supuestamente se levantan las banderas de la democracia y estarían actuando conforme a los dictados más esenciales de aquel régimen político, no tiene cabida el pluralismo de partidos. Dicen que pueden ser escuchadas todas las voces, pero se resisten tales gobernantes. En el caso de Corea del Norte o Cuba, hay dos casos muy claros al respecto, no se admite la existencia de varias fuerzas. Nos encontraríamos entonces en un escenario donde supuestamente se da cabida a diferentes individuos con sus distintas propuestas, pero en lo concerniente a los partidos, esa idea resulta inaceptable. Cristian González, que también desde La Paz, vía Skype, nos acompaña en este análisis. Muy buenos días, Enrique. En efecto, este tema del pluralismo en lo que se refiere a la actividad política siempre ha traído controversia. Justamente el tema que estamos hablando de hoy día sobre los mitos y verdades que hay respecto del pluralismo. Uno de los principales mitos que nos persigue en la actualidad, y tú hacías muy bien en mencionar a Cuba y Corea del Norte, es que el pluralismo se ha logrado, no sé de qué manera, o debido a la desinformación o al poco conocimiento de la historia política del mundo, los partidos populistas, autoritarios, de regímenes verticales o unilineales han logrado camuflarse muy bien bajo la sombra del pluralismo. Un claro ejemplo de esto es lo que está pasando en el llamado socialismo del siglo XXI o el socialismo bolivariano que hay en Sudamérica actualmente. Venezuela, Ecuador, Bolivia, incluso Argentina, incluso hasta el año pasado podríamos decir, han logrado camuflar regímenes de pensamiento unilineal o vertical, camuflados bajo una línea de lo que dicen que es un pensamiento pluralista, afirmando que el pensamiento plural, de multiplicidad de opciones, se encuentra bajo la tutela del pensamiento socialista. Esto es una gran mentira y espero que todos estén poniendo mucha atención a lo que voy a decir. El pluralismo, las visiones multipartidarias o la multiplicidad de opciones políticas son una herencia de las políticas liberales republicanas, no del socialismo unilineal. Es decir, si revisamos la historia, el socialismo se caracteriza por el sentido de que tiene que haber una única visión de lo que tiene que seguir un país, un estado o incluso la comunidad internacional. En cambio, la tradición liberal republicana nos plantea la diversidad de opciones para que los diferentes estados puedan escoger en sus regímenes de gobierno. Por lo tanto, el primer mito que tenemos que romper es esa visión equivocada de que el pluralismo es una herencia del socialismo. Ese pluralismo que se suele invocar con el propósito de acreditar la solvencia democrática de un gobierno, ustedes lo han indicado muy bien, en ocasiones sirve solo con fines retóricos, porque en realidad los hechos evidencian que no generarían gran aprecio por parte de los gobernantes, más también dentro de partidos políticos que pretenden ser reconocidos como verdaderos baluartes del régimen republicano, rechazando cualquier tentativa de pensamiento único. Y es que hay muchos casos, principalmente en la política latinoamericana, donde supuestamente existen partidos que defienden el pluralismo, exigen hasta que los recursos públicos sirvan para financiar las actividades de distintas fuerzas. Sin embargo, en lo interno no están fomentando la existencia de críticas, discusiones, controversias y en definitiva un diálogo interno que haga posible mejorar como institución.
¿Qué ha ocurrido, por lo tanto, en lo referente al pluralismo dentro de cada partido? Porque, como ya se ha indicado, existen también estos fenómenos ligados al pluralismo, no solo para notar la diversidad de partidos, sino que dentro de cada fuerza también demandaría el ejercicio de prácticas que desgraciadamente no han sido apreciadas demasiado, fundamentalmente en el caso de Bolivia. Alejandro González, abogado, que también nos acompaña desde La Paz. Buen día, Enrique, un gusto poder volver a participar. Como expuso Jorge, como también lo refirió Cristian y tú también haces mención, el supuesto pluralismo en el que vivimos se basaría en el hecho de que también se respeta dentro de los mismos partidos políticos, que tendría que ser el principio de todo partido político, porque es a través del pluralismo de que se va a construir lazos de convivencia en el mismo partido para estructurar su línea de pensamiento, ¿no? Porque se supone que un partido establece una línea de pensamiento general para poderla plantear a la ciudadanía, pero para establecer esa línea de pensamiento general propio, interno, tiene que llegar a acuerdos dentro de él. Sin embargo, también vemos de que dentro de los mismos partidos hay muchos partidos, por no decirlo todos, de que no admiten ese tipo de discusión dentro de ellos. Por no ir muy lejos acá en nuestro país, sin necesidad de dar nombres, hay un partido que se pinta de color azul con negro y blanco, que suma dentro de él supuestamente N número de colectividades, N número de representaciones civiles, sociales, comunitarias, o como ellos han venido a llamar, de los pueblos comunitarios, pero no admite dentro de él que se discutan ciertos temas. Y hemos visto a través de estos 10 años que cuando una persona o un grupo o un sector dentro de ese partido comenzó a discutir o debatir o plantear otros puntos de vista, fueron excluidos. Ahí tenemos a Filemón Escobar, al mismo Félix Pazzi, que es ahora un hidalgo representante de contrapeso acá en el departamento de La Paz. Entonces, normalmente, como tú lo has referido, acá en Sudamérica vemos que los partidos políticos que se abrazan al pluralismo del sistema, dentro de ellos no lo toman, ni a veces ni lo toman en cuenta, ni nunca lo van a tomar tal vez en cuenta. El problema está, por lo tanto, en primero dar cabida a esas reflexiones diferentes, distintas, para tratar de resolver de la mejor manera posible problemas comunes, porque finalmente es el cometido que tendría que ser asumido como válido por quienes se hallan lidiando en el ámbito del poder. Primero, dar la posibilidad de que se expongan distintos criterios para elegir la mejor opción. Segundo, que a partir de esa clase de cavilaciones y reflexiones, pues también se permita que haya distintas fuerzas político-partidarias para que sean los ciudadanos aquellos que estén decantándose por elegir la mejor de las alternativas. No obstante, hay un tema que vale la pena tomar en cuenta y reflexionar al respecto, Jorge Roberto, y es el hecho de que hay posturas que son favorables a la existencia, en nombre del pluralismo, de toda fuerza política, incluyendo aquella que podría decantarse por reivindicar una calamidad como el fascismo. Yo me acuerdo que en El conocimiento inútil, el filósofo Jean-François Revel hablaba sobre cómo esta diversidad de políticas, planteamientos y propuestas ideológicas había generado un debate en Francia, y había personas que decían no tiene que aceptarse desde ninguna perspectiva la existencia de un partido que se reivindique como fascista.
En cambio, Jean-François Rebel indicaba que eso más bien favorecía el crecimiento de minorías radicales absurdas y que no merecían un tratamiento serio, porque los mismos ciudadanos en el momento determinado pues no respaldarían su propuesta. Hay por lo tanto también esa discusión, si a título del pluralismo se permite la existencia legal de distintas opciones, aunque estén reivindicando, no solo pensemos en el fascismo, sino en una monstruosidad mayor como el socialismo. Algún partido podría decir, nosotros queremos reivindicar la brillantez del proyecto estalinista del siglo XX. Estamos entonces frente a la posibilidad de seguir respaldando el pluralismo o limitar la existencia de esa diversidad a partir del respeto a determinadas convenciones que nosotros ya consideramos indispensables y que ninguna fuerza podría contrariar. Bueno, Enrique, hay que tomar en cuenta en qué se diferencia el pluralismo de la teoría de separación de poderes, ¿no? El pluralismo, como mencionaría Tocqueville, es aquel que ha permitido a los norteamericanos asociarse y llevar ideas. De hecho, uno de los países más pluralistas que hay sobre la faz de la tierra son los Estados Unidos. Y ejemplos sobran, ya que tenemos como candidato en las primarias republicanas al señor Donald Trump, o que los señores socialistas tengan sus cumbres en Nueva York en cada reunión anual. Es decir, estos pensamientos, ideas y demás son aceptados dentro del Estado de Derecho. Hay que tomar en cuenta de que los Estados Unidos son un ejemplo tremendamente inmenso, ya que hay colectivos como el Ku Klux Klan que todavía siguen activos. Entonces, el Estado les da esa facilidad de la pluralidad de ideas, en la cual ya Tocqueville, desde La democracia en América o el estilo de vida americano, va mencionando cómo la sociedad se va armando de acuerdo a diversas ideas y al final del día la sociedad toma las ideas más fuertes y más convenientes de acuerdo a su moralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente en América Latina y en grandes porciones del tercer mundo, la idea de pluralismo y de democracia es meramente utilitarista y es utilizada por estos líderes populistas, caudillistas, autoritarios, que a nombre de pluralismo hacen las barbaridades que hacen. Es perfectamente posible que alguien entonces esté lanzando su idea, propuesta o proyecto ideológico a la espera de que las personas lo respalden o de lo contrario desestimen esa opción, entre otras que se han formulado a fin de contribuir a la solución de diferentes problemas y en definitiva mejorar nuestra convivencia. Esto se relaciona, Cristian, con la idea de tolerancia que sin duda ha sido importante para nuestro avance en materia religiosa y que se consideraba en el ámbito estrictamente político válida para fines de establecer la necesidad de que, aunque no estemos de acuerdo con una propuesta partidaria, la toleremos y permitamos que haya una competencia democrática. No obstante, y voy a insistir en el tema de la religión, la relación entre la idea política laica de conquistar el poder, partiendo del hecho de que el poder se fundamenta en la voluntad de los individuos y no es el producto de ningún mandato de la divinidad, nos coloca hoy frente a un escenario marcado por un fundamentalismo religioso que por supuesto tiene sus expresiones de carácter político. En consecuencia, esa misma idea de tolerancia en materia religiosa que admitió limitaciones, porque de lo contrario terminarían acabándose entre sí todas las religiones, también merecería nuestra reflexión en esta época particularmente intensa en lo que respecta a ese debate precisamente. Si se permite a cualquier fuerza tomar la palabra y plantear la transformación de un país, cuando alguna de esas propuestas
están teñidas del radicalismo más desquiciado, y si se posibilitara la conquista del poder, iniciarían pues una transformación tan catastrófica cuanto repudiable. Bueno, Enrique, de lo que estás hablando es justamente un problema que hace referencia a Émile Durkheim en respecto de cuál es la característica que tiene que estar presente dentro de todas las relaciones dentro de un conjunto social. Hay que tomar en cuenta que Durkheim era un idealista que consideraba que las sociedades tienen que unirse en base de la clave de la armonía. Y creo que incluso pecando de ingenuo, podría decirlo, da justamente en el clavo de lo que tendría que ser la clave en las relaciones que se caractericen por sociedades democráticas, o como tú mismo comentabas, por el tema religioso, que siempre ha generado gran cantidad de conflictos y que lo sigue haciendo, sobre todo en el Medio Oriente, en países bálticos. Siempre vemos ese conflicto de los temas religiosos más allá de los temas políticos, ya que hay que tomar en cuenta que para ciertas culturas la religión y la política aún son un mismo tema, y que en Sudamérica estamos corriendo también ese peligro de querer unir las tradiciones ancestrales, míticas o supersticiosas y querer llevarlas al traspolo de lo que es lo político. Sin ir más lejos, nuestro actual líder y gobernante se vanagloria de hacer rituales que yo considero que son inventados o supuestos sobre lo que sería una sesión del bastón de mando, de la transición de poder. Se habla de la madre tierra, del Tata Inti. Entonces, ese tipo de visiones de unir lo supersticioso con lo político siempre es generador de problemas. Ahora, este es un tema con el que la democracia siempre va a tener que lidiar, más allá del republicanismo. Estoy hablando específicamente de la democracia. Es uno de los problemas que yo he logrado identificar a lo largo de mis años de formación universitaria, a lo que no define una sola cosa. El gran problema de la democracia es justamente que tiene que ser en algunos momentos demasiado inclusiva. Hay cosas con las que no puede lidiar, o básicamente la democracia no sabe decir no a algunos temas que la sociedad, dependiendo de su nivel de educación o de cultura, tiene que aprender a separar lo que es productivo para el conjunto societal y lo que es negativo o genera incluso pasos involucionados. Por lo tanto, en este tema tanto de religión como de política, así como de visiones culturales, la clave, una vez más, y nunca me voy a cansar de decirlo, es el nivel de educación y el nivel de capacidad cultural que tengan las sociedades. Mientras más preparada es la sociedad, es más difícil que caigan engaños de estos llamados luchadores de las masas, de los que se autodenominan como los representantes del pueblo, los que aseguran que son los únicos capaces de llevarnos a la victoria, a la conquista social, a la conquista comunitaria. Esas personas que siempre afirman que representan a todos, va a ser mucho más complicado que consigan sus cometidos corporativos o individualistas, siempre y cuando la sociedad mantenga un nivel de educación alto y sobre todo un nivel de cultura superior. ¿Qué quiere decir todo esto? El pluralismo, la democracia y los modelos liberales republicanos siempre van a estar en riesgo ante estas arremetidas de los que aseguran ser los representantes de intereses populares o más grandes. Por lo tanto, el gran peligro que corremos en la actualidad en Sudamérica, el gran peligro que también corren actualmente en Estados Unidos o en sociedades europeas, es que por querer calificarse de tolerantes o inclusivos, llegan a incluir dentro de sus sociedades a elementos que son totalmente contradictorios a lo que caracteriza el espíritu pluralista. Sin ir muy lejos, en Estados Unidos, como bien lo mencionaba Jorge, se ha dejado que se conformen incluso unidades políticas que tienen representación por parte de habitantes ilegales en Estados Unidos. Yo no tengo nada contra las comunidades ilegales ni contra las personas que van en busca de un mejor mañana, una mejor vida para sus familias, pero tristemente la mayor parte de los latinoamericanos o otros extranjeros que van como de comunidades aisladas de África, o los actuales miembros que están escapando de sociedades en conflicto, como es en el tema de Europa,
no van con la intención de formar una familia y establecerse con un trabajo formal, sino con la intención de comportarse de la misma manera en que se comportaban en sus sociedades. Por ejemplo, van a hacer marchas, van a hacer entradas folclóricas, vanagloriándose de su cultura, generando incluso incomodidad y molestia a gran parte de la comunidad estadounidense. No es una casualidad que el ultraderechista republicano Donald Trump en la actualidad esté gozando de buena salud en las estadísticas que se les sacan constantemente sobre intención de voto. ¿Por qué? Así como en esta parte del mundo tenemos a nuestros líderes populistas que se afirman representar al pueblo, Donald Trump es la representación del pueblo norteamericano, que es una gran parte de él, que está cansado de verse constantemente bajo los caprichos de sociedades del tercer mundo, como llaman, o extranjeros que llegan a querer imponer sus reglas de juego. Por lo tanto, este tipo de situaciones en las que incluyes a personajes totalmente antagónicos a tu sociedad siempre va a generar en uno u otro momento descontento, lo que va a generar conflicto, peleas que van ya más del campo político e intelectual al campo físico y agresivo. Por lo tanto, las sociedades mejor preparadas son aquellas que saben canalizar cualquier tipo de demanda, como tú mismo decías, Enrique, de movimientos que pueden ser contradictorios al espíritu republicano, pluralista, de tal manera que no se pueda decir que están coartando la libertad de expresión de algunos movimientos, pero al mismo tiempo la sociedad por sí misma tiene la capacidad de aislar determinadas causas o luchas que ellos mismos han identificado como contrarias a su naturaleza societal. Según John Gray, una de las principales características del liberalismo es el meliorismo. Esto significa que se tiene la convicción de que toda obra política, siendo humana, es perfectible. Valdría la pena, por consiguiente, alentar los debates al respecto. Sin embargo, existirían, y se lo ha subrayado aquí en diversas oportunidades durante el programa que estamos llevando a cabo, hay también límites en lo referente a ciertos cuestionamientos que pueda merecer aquella obra político-institucional que se ha forjado y tratado de consolidar durante ya varias centurias. Esto significa que, si bien es cierto, hay la posibilidad de alentar discusiones, diálogos intensos, debates de la mayor envergadura, existen ciertos postulados que se consideran básicos y fundamentales en la propuesta de vida en común que ha sido defendida por lo que se denomina Occidente, en donde, por supuesto, está la defensa de la democracia liberal, los límites republicanos, los derechos individuales e incluso algo que parece una exquisitez en varios países del tercer mundo, que es el Estado de Derecho. Partimos, por lo tanto, con el aliento a la discusión y la crítica, más reconociendo que hay una obra que debería ser salvaguardada, porque su alteración implicaría distanciarnos de un proyecto que nos ha resultado más o menos útil, e incluso se estaría planteando el verdadero retroceso, ya que hay diferentes fuerzas que tienen ese propósito. Conviene también acentuar la necesidad de defender una obra político-institucional y, naturalmente, no dar cabida a través de los cuestionamientos respectivos a propuestas que buscan acabar con ese marco mínimo común que estaría posibilitando que hoy tengamos diversas opiniones, siempre y cuando exista el respeto a esos límites. Alejandro. Bueno, mira, en el ámbito jurídico, para llevar un poco dentro del ámbito en el que yo me desenvuelvo, supuestamente existen mecanismos normativos que nos permiten esta pluralidad de la que estamos hablando en este momento, ¿no? Son mecanismos que, como tú refieres, son básicos en lo que vendría a ser un sistema democrático, dígase también, o tal vez republicano o estatal, o como tú referías, algo que ya se está haciendo un poco desconocido acá, que es el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, si bien en nuestro marco legal y también en el de Sudamérica existen N normas
que supuestamente tienen o se basan en el principio de la pluralidad. Por ejemplo, vámonos a lo que es la norma del poder electoral o del órgano electoral en nuestro país. Supuestamente el órgano electoral tiene que velar porque las representaciones sociales, políticas, civiles que participan en eventos políticos, ya sean estos elecciones de autoridades o referéndums que se ha puesto de moda en nuestro país, tengan el mismo espacio de participación, con la misma capacidad de representación y con el mismo nivel o intentar de que estén nivelados en lo que es su fuerza de participación en medios públicos. Sin embargo, vemos de que existe una fuerte opresión por el gobierno de turno para que a ellos se les admita poder tener más tiempo para hacer presentación de su propuesta, que tengan más admisibilidad en lo que es el acceso a espacios públicos, sin respetar las normas ya establecidas, dígase, por los municipios para acceder al uso de espacios públicos en plazas o N cosas. Igual vemos de que hay un despilfarro en lo que es en las arcas del Estado con relación a propaganda estatal partidaria y más que nada que está dirigida a conseguir un tipo de pensamiento y dirigir el voto. Supuestamente vivimos en un Estado, así lo defienden nuestros gobernantes, en el que se respeta el pensamiento del otro, pero siempre y cuando este pensamiento del otro sea igual que el nuestro. Es decir, vivimos en una contradicción constante en el hecho de que nos referimos como un pueblo o como una sociedad que respeta los derechos de todos, pero al mismo tiempo encontramos posiciones altaneras que refieren de que sí se respeta su pensamiento siempre y cuando sea el mismo que el nuestro. Entonces vivimos en una contradicción tan grande que muchas de las personas que todavía, digamos, en las encuestas para el 21 de febrero se refieren como indecisas, refieren de que no saben qué es lo que va a pasar después del 21 de febrero, si es que Evo Morales el 22 de febrero ya va a salir del Palacio de Gobierno o si va a seguir. Entonces, como vemos, los ámbitos de información para que la gente tenga esa posibilidad de participar en un sistema plural se van limitando y se van manejando de manera tal de que se trata de dirigir ese pensamiento que supuestamente debería obedecer a una discusión, a un debate abierto, a un debate cerrado en el cual no tenemos más opción que escuchar lo que se nos plantea por los medios y se restringe el acceso o el poder hablar en contra de ese sistema. Tal vez valdría la pena ya en el final, Jorge Roberto, insistir en que si bien toda persona tiene derecho a formular sus creencias más verosímiles en su criterio para contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad, esto no significa que esa diversidad de ideas rechace su jerarquización, ya que es perfectamente posible y necesario establecer un orden que nos permita saber que hay ideas superiores e inferiores. En definitiva, si bien todas las personas tienen derecho a defender y a amparar públicamente, si lo desean, cualquier clase de doctrina o planteamiento, es también posible indicar que algunas de estas doctrinas defendidas son una clara insensatez, no merecen el rechazo, y eso no significa que uno esté violentando el derecho a la libertad de pensamiento, sino simplemente conlleva la obligación de revisar el pasado y dar a conocer también al prójimo que hay determinadas ideas que francamente no pueden sino servir para que nosotros caigamos en un verdadero retroceso. Tienes toda la razón, Enrique. Hay que tomar en cuenta que una de las bases del pluralismo es el respeto a las instituciones. Y si se respetan las instituciones, se respeta la Constitución. Hay que tomar en cuenta que lamentablemente en América Latina
los gobiernos militares han hecho de la Constitución lo que han querido y básicamente se han aprovechado de los recursos de sus países para enriquecerse y hacer una gran parte de atrocidades. Lo importante del pluralismo es este respeto a las instituciones democráticas y este respeto hacia una constitución política del Estado. No es un mal latinoamericano el que haya habido gobiernos militares. Por ejemplo, y quiero volver al ejemplo de los Estados Unidos, también ha habido presidentes que han sido generales y militares. Los ejemplos son conocidísimos. Está George Washington, está Ulysses Grant, está Dwight Eisenhower, quienes han sido generales, pero a diferencia de los gobiernos de facto en América Latina, ellos acataban la Constitución y la respetaban, no imponían ningún tipo de cambio, tampoco tomaban el poder por la fuerza, como ejemplos históricos que hay dentro de la América Latina, como desde Porfirio Díaz, pasando acá por Banzer, Melgarejo, Belsu y tantos otros que no han sabido respetar las instituciones por ley y han hecho de este pluralismo un discurso vacío en el cual lo han aprovechado para colocar sus intereses, sus particularismos, y esto no conviene dentro de una democracia. Uno de los ejemplos claros donde sirve la idea del pluralismo y dar a conocer las ideas ha sido el caso de Sudáfrica tras que sueltan a Mandela, ya que Sudáfrica se encontraba dividida desde términos raciales, donde los supremacistas blancos, en un debate nacional por televisión y radio, uno de sus representantes dio toda esa verborrea de rabia y odio, que fue odiado realmente por la población, que ni siquiera obtuvo un 0,2% en las elecciones, y que este personaje que tenía estas ideas terminó en la más baja pobreza en su país. El manejo de las ideas. Un apunte final a partir de lo que ha indicado Jorge Roberto y que serviría también para notar nuestro espíritu crítico, ¿no?, frente a quienes optan solo por la divinización del pluralismo, y en realidad los hechos evidencian que su compromiso al respecto no es genuino, Cristian, y es que desde la perspectiva ideológica, ¿cuánto pluralismo podemos encontrar en el Estado plurinacional de Bolivia? Ya que muchas fuerzas manifiestan que se hallan en la más profunda y radical oposición al proceso de cambio. Sin embargo, si uno analiza algunos de sus planteamientos, no podría coincidir con ese juicio. En efecto, Enrique, como un punto final, creo que no hay que ir muy lejos. En la anterior semana, uno de nuestros máximos representantes del partido de gobierno decía que cualquier persona que utilice un medio de comunicación que no sea la compañía nacional Entel es un traidor a la patria. Creo que con una referencia, sí, viniendo del máximo líder y gobernante, que no necesito decir su nombre, estamos entendiendo en qué clase de sociedad está actualmente atascada Bolivia. Que el pluralismo no es más como lo que decíamos antes, que una versión retórica o un mal chiste hecho, donde la misma constitución que ha sido elaborada por los que actualmente nos gobiernan está en peligro de ser cambiada por ellos mismos. Es decir, mi mismo trabajo me está incomodando para mi ambición de poder. Esa es mi puntualización final, esa referencia anecdótica. ¿Qué clase de pluralismo se puede esperar de una sociedad gobernada por un hombre que ya ha separado por algo tan efímero como una compañía telefónica a quién es el patriota y quién es el antipatriota? Alejandro, también ya finalizando este contacto, en ese sentido ideológico se puede encontrar diferentes opciones para los ciudadanos que no están buscando simplemente una versión moderada o radical del mismo ideario que estaría siendo encarnado por el movimiento al socialismo, porque vale la pena también formular esa clase de preguntas a partir del hecho, y lo hemos visto en las pasadas elecciones generales, que no existe una verdadera diversidad de opciones que se planteen a los ciudadanos a fin de sustituir a lo que actualmente está sucediendo con el régimen masista.
Mira, Enrique, como punteo final, tal vez podríamos referir en ese ámbito de que aún en nuestro país, lamentablemente, no existe una, digámoslo así, una tercera opción. Porque obviamente sabemos que la primera opción es la representada por el oficialismo, que es totalmente reaccionaria a cualquier tipo de discusión, a lo que supuestamente ellos buscan, que es el florecimiento del Estado, el encumbramiento de los ideales andino-amazónicos, que es, como hemos visto, es solamente retórico. Sin embargo, nuestra segunda opción, que viene a ser lo oposición, tampoco tiene una representación que pueda unir al grupo de la sociedad que está en discordia con la primera opción. Sin embargo, esta segunda opción, si la analizamos un poco a profundidad, tampoco tiene una base fuerte sobre la cual podría abarcar a la mayoría de la sociedad que se encuentra disconforme, y podría también encontrar en ella una manera de discutir las opciones que hay de Estado, discutir los ideales que se tiene de sociedad. Entonces, por el momento yo creo que en nuestro país lamentablemente no se tiene una tercera opción que pueda agregar a todos y nos dé la opción o la oportunidad de poder brindar nuestra opinión o brindar nuestras ideas desde estos espacios que pueden ser muy reducidos, como es el poder participar en un programa de radio y que se nos tome en cuenta para poder participar y en un nivel más alto, ¿no? Muchas gracias por el contacto. Hemos estado conversando durante los últimos minutos con Jorge Roberto Márquez, politólogo. También nos han acompañado vía Skype desde La Paz Cristian González, igualmente politólogo, Alejandro González, abogado, las tres personas con diversas lecturas y cuyos juicios, por supuesto, son útiles a fin de entender un fenómeno como el pluralismo, que naturalmente merece nuestras mayores atenciones y naturalmente también críticas respecto a cómo algunos individuos dicen que son amantes de tal concepto, pero en los hechos lo único que notamos son contradicciones. Donde la gente de diferentes lugares. En Contraviento y Marea. Una pausa comercial y ya volvemos con más información.